Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos. Gracias por hacer un hueco en vuestra agenda para compartir este webinar con nosotros. Me presento brevemente. Mi nombre es Carlos García y trabajo en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. En esta jornada me acompaña aquí conmigo Luis Ángel Díaz Rodríguez, es colegiado e ingeniero industrial de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado de Asturias. Durante este webinar informativo, organizado por el propio Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias, hablaremos de la convocatoria para promover el uso de energías renovables y acciones de ahorro y eficiencia energética del año 2021. La convocatoria objeta de este webinar es la del ámbito territorial del Principado de Asturias. Lo digo por no generar confusión, pues han salido otras convocatorias en el resto de comunidades autónomas. Durante la charla, pues trataremos de repasar los principales puntos de la convocatoria y resolver las principales dudas que puedan derivarse de la misma. Antes de nada, me gustaría repasar algún aspecto organizativo del webinar. Durante la ponencia, tanto mía como de Luis Ángel, pues no se va a poder abrir micrófonos, por eso pues os pedimos que todas las dudas o preguntas pues las volquéis al chat y al final de la ponencia pues se las leo a Luis Ángel para que os pueda dar respuesta. Si no, también una vez que termine la ponencia también podéis abrir micrófonos y comentarles las dudas directamente al ponente. Está prohibido el uso de las webcam, de hecho están deshabilitadas, solo podréis ver pues, las de los ponentes. Y aprovecho también para informaros de los próximos webinars. En primer lugar, tenemos un webinar que es la descarbonización de las ciudades, el primer edificio en clima atlántico 100% solar, desconectado de la red, que además tenemos la suerte de tenerlo aquí, bueno, en Asturias, concretamente en Oviedo, en la falda del Naranco, y este webinar será el 17 de febrero a las 11. También otro webinar, esta vez sobre fundamentos de la metodología BIM, cómo ordenar personas, procesos y herramientas, que tendrá lugar el 24 de febrero. También os informo sobre una píldora formativa online en la que hablaremos del código técnico de la edificación, así como fundamentos del nuevo DBH del 2019 y su aplicación. Todavía tenemos que concretar la fecha, pero será a finales de este mes o a principios del mes siguiente. Y por último, pues una jornada relacionada con la transformación digital e innovación rápida para diseñar nuevos negocios digitales que tendrá lugar el 10 de marzo. También me gustaría aprovechar este webinar para informaros de que el COIAS ha lanzado un nuevo proyecto, lo hemos llamado Red Neurona Ingeniería, y me gustaría describiros pues, brevemente en qué consiste este proyecto. Somos conscientes de que el mayor activo del COIAS es su comunidad y el conocimiento que reside en cada uno de los 2.200 ingenieros industriales que la formamos. Con con el objetivo de compartir este conocimiento entre nuestra red de colegiados, hemos creado este proyecto que le hemos llamado Red Neurona Ingeniería. El proyecto pues, nace con el propósito de generar un entorno colaborativo que permita a nuestros colegiados compartir estos conocimientos e ideas entre nuestro colectivo y también con la sociedad. Somos conscientes de que cada uno de nuestros colegiados es experto en un área de la ingeniería o disciplina transversal y lo que nos gustaría es sacar a relucir ese conocimiento para que puedas compartirlo. Para participar en esta iniciativa, pues lo único que tendréis que hacer es enviarnos vuestra propuesta, ya sea de curso, de webinar, de jornadas, de proyectos en los que busques colaboración, así como otras ideas en las que quieras compartir y rellenar un formulario que podéis encontrar en la propia página web del colegio en el apartado de formación. Pues nada, sin mayor dilación, ya me gustaría pasar al webinar informativo sobre la convocatoria para promover el uso de energías renovables y acciones de ahorro y eficiencia energética del año 2021 en Asturias. El ponente es Luis Ángel Díaz Suárez, como ya os dije antes, es ingeniero industrial en la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado de Asturias y tenemos la gran fortuna de que forme parte del colectivo de colegiados del COIAS. Reitero mis agradecimientos hacia él por colaborar con nosotros en la celebración de esta jornada.
Con respecto al programa, pues trataremos de explicar los principales puntos de la convocatoria, como son los beneficiarios, los tipos de proyectos, los requisitos de los proyectos, los conceptos que van a ser financiables, el tipo e intensidad de la ayuda, el plazo para la presentación de solicitudes y, por último, pues abriremos pues un hueco en el webinar para todas las dudas y preguntas que tengáis. Para contactar con el colegio, pues aquí tenéis la página web, estamos en casi todas las redes sociales y también a través del correo electrónico coillas@coillas.es. Tanto la presentación de esta jornada como la grabación va a estar a disposición pues a lo largo de los próximos días. Así que nada, bueno, muchas gracias por la atención y paso el testigo al verdadero protagonista, Luis Ángel. ¿Estás ahí? Sí, sí, aquí estoy. ¿Me oís? Sí. Sí, Sí, te me oís. oímos. Vale, buenos días. Muchas gracias, Carlos, por la presentación y sobre todo al colegio por la invitación que nos ha hecho, que me ha hecho a mí a través de mi servicio para intentar, explicar un poco esta parte de las líneas que tenemos ahora mismo abiertas en cuanto a actuaciones para el uso de energías renovables, como también actuaciones de eficiencia energética. Voy a pasar directamente a compartir la presentación para que la podamos ir viendo sobre la marcha y no perder tampoco mucho tiempo. Bueno, yo creo que ya la tenéis ahí. Pues bien, efectivamente mi nombre es Luis Ángel Díaz Val, soy técnico aquí en la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica y estoy en el Servicio de Energías Renovables y Eficiencia Energética, una de cuyas misiones es un poco el desarrollo y la promoción de las ayudas de energías renovables y sobre todo acciones también en eficiencia energética en el Principado de Asturias. Bueno, la idea es hacer una presentación principalmente centrada en esta convocatoria, aunque también me gustaría tocar otras dos, aunque sea un poco rápido, que están actualmente abiertas también junto con esta y que podrían llegar a ser complementarias para algún tipo de actuación que podría ser de interés para todos los que nos estáis escuchando. Entonces, inicialmente empezaría por esta línea, que es de la que más supongo vamos a hablar y que está abierta actualmente. Esta línea es una línea básicamente autonómica, con presupuestos del Principado de Asturias y que lleva ya, pues yo creo que desde el 2000, desde el 2003-2004 se llevan haciendo actuaciones acogidas, ha ido cambiando un poco de nombre, pero bueno, llevamos ya casi 10 años con una estabilidad en esta línea de convocatoria, que más o menos se añade alguna línea, se quita otra, pero está bastante estabilizada en cuanto a las líneas de actuación que subvenciona. Luego me gustaría, así más rápido, hablaros también de otra convocatoria, que son las convocatorias también, son para acciones de ahorro básicamente, enmarcadas dentro ya de un contexto un poco diferente, ya no es un contexto tan autonómico, aunque estas siguen siendo autonómicas, pero básicamente están cofinanciadas por fondos europeos. Son las de paso a una economía baja en carbono. Aquí estaríamos hablando únicamente ya no de energías renovables, sino de acciones de eficiencia energética. Y bueno, por último, también porque está abierta hasta mediados de este año con una prórroga que se ha hecho desde IDAE, son unas ayudas de carácter nacional, en este caso, que son las ayudas para mejorar la eficiencia energética ya en empresas del sector industrial, pyme y gran empresa, y que son gestionadas desde origen por IDAE, por el Ministerio, pero luego a las comunidades autónomas hacen una cesión de fondos para que sean estas comunidades quienes realicen la convocatoria oportuna y un poco la gestión intermedia de los distintos proyectos que se pueden ir presentando. Me parece interesante que lo podáis ver estas dos, porque son bastante complementarias con esta primera y como están abiertas, yo creo que es interesante que sepáis que están ahí, dónde podéis localizarlas, dónde podéis ver un poco todo lo que a ello se refiere, ¿no? Vamos a empezar con las acciones para el uso de energías renovables y para acciones de ahorro y eficiencia energética. Bueno, pues nada, las bases reguladoras están publicadas en el Principado de Asturias, en el BOPA, con una resolución de 23 de mayo. Aquí tenéis el BOPA donde lo podéis descargar. Y la convocatoria, si os fijáis, las bases son del 2018, no se han modificado las bases desde este año y anualmente se saca una convocatoria apoyándose en estas bases.
Lo mismo, las bases están publicadas, lo que se publica es un extracto, normalmente es muy sencillito, lo cual a veces da algún problema, porque la gente mira el extracto y no ve toda la información que muchas veces les transmitimos por teléfono y dicen, no es exactamente lo que me estás contando. Entonces, si os fijáis aquí abajo, siempre en el extracto hay un código, que es el código de la Base Nacional de Subvenciones, y con este código en la Base Nacional de Subvenciones podéis acceder a la descarga de las bases, de la convocatoria completa firmada por que sería en este caso la consejería, y ahí disponéis de esa información. No obstante, bueno, en la página web del Principado siempre lo podréis descargar también en las que llamamos fichas de servicio. El plazo de presentación, como os decía, está abierto, se abrió el día 20 de enero, la publicación, si os fijáis, fue el día 19, pero no empieza a contar hasta el día siguiente, desde el día 20 de enero hasta el 19 de febrero, es decir, hasta el viernes que viene estaría abierta esta convocatoria para presentar solicitudes. Un aspecto muy importante que luego veremos que las otras no lo tienen, estas ayudas se llama que no tienen, están sin efecto incentivador. ¿Qué quiere decir esto? Fundamentalmente que es un poco lo contrario a lo que normalmente se está promoviendo en ayudas de carácter europeo y en ayudas de este tipo. Es decir, son ayudas donde las actuaciones subvencionables pueden estar ejecutadas. ¿Y cuándo pueden estar ejecutadas? Siempre y cuando estén, podemos decir, las finalizaciones de obra o las ejecuciones en este periodo de tiempo. Es decir, nosotros sacamos la convocatoria, a partir del día 20 se puede presentar, de 20 de enero, solicitudes, pero aquellas actuaciones que hayan empezado a hacerse después del 18 del 8 del 2020, es decir, del plazo de finalización de la presentación de las subvenciones, a partir de ese día, como teóricamente la línea estaría cerrada y ya no podías presentar nada, quedaría una parte del fin de año ahí sin cubrir, pues la asumimos en esta nueva línea de ayudas y la incluiríamos. Es decir, una actuación finalizada en diciembre del año pasado que encaje en alguna de las líneas podría presentarse a este tipo de ayudas. Y aún más, no es que podría presentarse, es que a la hora de valorar nosotros sí damos más puntuación dentro de unos criterios de valoración que tenemos a aquellas que ya están acabadas, registradas, con registro de instalación, que a las que están sin iniciar. Es un concepto un poco diferente que a nosotros, desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista de ejecución y desde el punto de vista de aprovechamiento de lo que son los fondos de que disponemos, nos da muy buen resultado, nos da mejor resultado que si tuviesen efecto incentivador, porque caen muchas más subvenciones cuando vamos con efecto incentivador que cuando vamos sin efecto incentivador, básicamente porque ya están hechas. Entonces, sabemos que están hechas y vamos un poco sobre seguro. Bueno, por eso esta línea se basa un poco más en este tipo de sistema de concesión de subvenciones. Son subvenciones de concurrencia competitiva, es decir, que se abre este plazo de un mes para presentar solicitudes y se cierra. Una vez que se cierra, en concurrencia competitiva se valoran todas las subvenciones, todas las solicitudes presentadas y se clasifican un poco por orden de valoración según los criterios que definimos en las bases y en la convocatoria. Bueno, el plazo de justificación alcanza hasta el 1 del 10 del 21, es decir, hasta octubre. Una vez que cerramos el plazo, concedemos, pues el plazo de justificación alcanza hasta octubre del 2021. Es cierto que se podría llegar a pedir prórroga. Normalmente en estas ayudas concretamente la prórroga alcanzaría hasta el 1 de febrero del 2022. Para pedir prórroga hay que solicitarlo antes de la finalización del plazo y en ayudas de más de 6.000 euros normalmente hay que presentar un aval o una garantía, es decir, o un ingreso en la cuenta principal o un aval bancario por un importe que siempre va a ser algo superior al importe de la ayuda, básicamente para garantizar ese pago anticipado que tenemos que hacer antes de fin de año, porque una vez que se pide prórroga hay que pedir también el pago anticipado y os daríamos las dos cosas. Otra característica importante de este tipo de ayudas es que están acogidas al régimen de minimis. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues a diferencia de las otras dos, que no están acogidas al régimen de minimis, que están abiertas, acogidas al régimen de minimis quiere decir que en los 3 ejercicios anteriores a la concesión, es decir, incluido el de concesión 21, 20 y 19, en esos 3 años, la empresa no puede tener concedidas subvenciones, sobre todo, concedidas en el mismo régimen. Es decir, si una empresa pidió una ayuda A para una actuación y está acogida a minimis,
y ahora le damos otra ayuda B en uno de los años 19, 20, 21 y pide ahora otra, se sumarían. Es decir, no tiene que ser la misma actuación. Cualquier actuación acogida al régimen de minimis suma. Esa suma en esos 3 años nunca puede ser mayor de 200.000 euros. Es decir, es el límite que tienen las empresas para solicitar en este tipo de ayudas acogidas a minimis. En esos 3 años no pueden superar 200.000 euros en subvenciones concedidas acogidas a ese régimen. Eso es importante, sobre todo, y suele pasar en aquellas empresas que todos los años suelen pedir, ¿no? Entonces, vamos cogiendo bloques de 3 años y ahí calculamos un poco lo que les vamos concediendo. Cuando hay mucha concesión, les vamos restando. Si un año tienen ya muy limitado el minimis a una cantidad y ellos están solicitando más, habría que prorratearles las ayudas para nunca superar en los 3 años los 200.000 euros. Bueno, es un tema que sí condiciona un poco en algunas tipologías, sobre todo lo que son salas de calderas, sustitución de equipos y salas de calderas, lo condiciona, ¿no? Vamos a ver un poco quiénes pueden, las líneas y quiénes las pueden solicitar. Bueno, tenemos como 2 grandes bloques. Uno sería lo que es el uso de las energías renovables, que es a nivel, podemos decir, casi autonómico, la única línea que toca energías renovables, y estaría otro apartado que sería ya pensando más en la eficiencia energética. Y dentro de la promoción, pues está la utilización de biomasa, lo que sería la instalación de calderas de biomasa. ¿Y quién lo puede pedir? Este año, a diferencia del año pasado, se han abierto todas las líneas y se han abierto todos los posibles beneficiarios más o menos acogidos a ese tipo de líneas. Así tendríamos empresas privadas, trabajadores autónomos, particulares, entidades sin ánimo de lucro y comunidades de propietarios. Cualquiera de las dos de estos tipos de solicitante podría acogerse a ese tipo de solicitud. Aquí os pongo un código de búsqueda, que es un código muy sencillo y que con este código directamente entrando en la página web principal y poniendo en el buscador, os va a llevar a la ficha de servicio donde está un poco explicado ahí qué es lo que hay que presentar, los impresos, vamos, ahí está el enlace directamente para que con el certificado digital lo podáis presentar telemáticamente. Y bueno, sería un poco el código que es simplificativo, que esto saldría también en lo que es el extracto de convocatoria, pero bueno, buscando así es mucho más sencillo, que a veces por nombre no te sale o te sale repetido o es un poco complicado. Se abre también el sistema para instalaciones de sistemas geotérmicos a la producción de energía térmica. Aquí, en este caso, lo mismo, es para empresas privadas, trabajadores autónomos, particulares, entidades sin ánimo de lucro y comunidades de propietarios. Es para los mismos que el anterior. En la primera se suele subvencionar básicamente lo que sería la caldera de biomasa junto con el cielo acumulador. Luego hay unas condicionantes que ponen en cuanto a colocación de contadores y ahí se subvencionará un porcentaje. No se subvenciona todo, básicamente se subvenciona lo que sería caldera, silo y punto. Y luego hay una parte de contadores que también se podría llegar a subvencionar y que se subvenciona porque se pide la colocación. En los sistemas geotérmicos, lo que se subvenciona básicamente es toda la parte anterior a la bomba de calor. Es decir, estaríamos hablando de lo que es el sondeo y todo lo que son las conducciones hasta llegar a la bomba de calor. Eso sería un poco básicamente lo que estaríamos subvencionando. Aquí os pongo también los dos códigos para que veáis un poco cómo están para la búsqueda. Si os fijáis, son continuos. Uno acaba en 4T01, el otro acaba en 4T02 y ahí estarían todos. Siguiendo con las energías renovables, tenemos otro apartado que es el de energía solar fotovoltaica aislada. Esto es muy importante. Aislada, ¿por qué? No estamos subvencionando en esta línea autoconsumo, que es lo que todo el mundo está ahora loco preguntando y queriendo subvencionar. Esto es siempre energía solar fotovoltaica aislada. Esta línea presupuestariamente también se dota en ese sentido. Está pensada básicamente para pequeñas instalaciones aisladas, tipo cabañas en el monte, cuadras, instalaciones agroganaderas que no tienen suministro eléctrico, para ese tipo de instalaciones con y sin acumulación. Exigencia que se pide es, por un lado, que haya una distancia mínima, creo que estoy hablando un poco ahí de memoria, de 200 metros al punto de conexión más próximo. Si hay más distancia, es posible, o bien que el presupuesto que la compañía suministradora dé para el enganche o para la conexión sea superior a 4.000 euros. Cuando sea alguna de las dos condiciones, se justifica y estaríamos hablando de eso. Aquí no entrarían instalaciones fotovoltaicas en viviendas, porque tienen suministro. No entraría el tema de autoconsumo en comunidades de propietarios. No entraría el tema de autoconsumo tampoco
en sistemas industriales. Eso que quede un poco claro, porque la gente ve ahí fotovoltaica y sí se ha dado el caso que nos han pedido autoconsumo y se ha tenido que denegar porque no cumplía con los requisitos. Ahí tenéis el código de ayuda, sería también para empresas privadas, trabajadores autónomos particulares y entidades sin ánimo de lucro. Aquí no entraría la parte, si os fijáis, comunidades de propietarios estarían eliminadas. Otro apartado que solemos sacar también todos los años es el de producción de energía eléctrica mediante turbina de mini hidráulica y mediante aerogeneradores. Es para pequeña potencia y esto normalmente suele haber muy poca solicitud y más bien casi ninguna. Pero bueno, algún año hubo alguna microturbina, alguna cosa que se pudo hacer, porque hay ciertos problemas también tipo de autorizaciones administrativas con confederación, que suele ser a veces complicado. Bueno, pues es muy escasa siempre el número de solicitudes presentadas en esta línea. Es para empresas privadas, trabajadores autónomos, particulares, también entidades sin ánimo de lucro. Bien, luego estarían las instalaciones para aprovechamiento energético de biogás. Esto básicamente es para empresas privadas y trabajadores autónomos. Aquí sí hemos tenido algún proyecto interesante de aprovechamientos de biogás en instalaciones que aprovechan residuos de mataderos, de ganaderos. Bueno, pues ha habido no muchas, pero bueno, están empezando ahora a moverse temas en este sentido para el aprovechamiento de ese biogás que luego se utiliza para quemar, bien sea para producir calentamiento, bien sea para producir energía eléctrica. Bueno, ahí tenéis también el código y esta sería un poco la actuación concreto. Pasamos ahora, estas serían las 6 actuaciones de promoción de energías renovables y ahora pasaremos a hablar un poco de las de eficiencia energética. Existe una parte de redes de calor y frío, básicamente para empresas y comunidades de propietarios, pensando un poco en eso, en posibles instalaciones que se hagan centralizadas para suministrar a diferentes edificios, bien sea también pensando aquí en Asturias, uno de los primeros district heating que se hicieron, que era uno de los primeros a nivel, el de los más grandes en España, fue el que se hizo en la comunidad Alfonso II, aquí arriba donde el antiguo Carlos Tartier. Ahí había una central de producción que se modificó, era de carbón, se modificó a biomasa y había un circuito todo alrededor de lo que era el Carlos Tartier y había un montón de edificios conectados. Bueno, pues esa red de calor, pues una parte se subvencionó en su época, ya hace bastantes años, tuvo subvención por parte nuestra para ese tipo de, para ese cambio y para la actualización de lo que eran las acometidas y todo lo que era ese tipo de instalación, todo lo que implicaba, ¿no? Bueno, luego estaríamos ya en una de las medidas más, hay dos medidas así muy en eficiencia que son las que más suelen recabar, que son esta del sector de edificación. Aquí pueden entrar empresas privadas, trabajadores autónomos, entidades sin ánimo de lucro y comunidades de propietarios. Está pensado básicamente para la sustitución de los equipos de climatización en comunidades de propietarios, aunque también implicaría sustituciones en hoteles, en empresas, que hagan cambios o sustituciones de sistemas térmicos. Básicamente es de sistemas térmicos. Aquí también hay una parte que entra, que sería para tipo el sector comercial, por ejemplo, sustituciones de clima, de lo que serían todo el tema del frío en instalaciones. Por ejemplo, Alimerca nos suele pedir todos los años alguna instalación que hace sustitución, está modificando tiendas y nos lo pide. Incluso el Corte Inglés en su día pidió también sustitución de cámaras frigoríficas, no sé, de los dispensadores estos que hay de frío que los están cambiando y mejorando la eficiencia, que ya vienen con tapas de cierre, tanto los expositores como los arcones de congelado. Bueno, pues ese tipo de medidas entrarían todas ahí. Aquí, sobre todo las comunidades de propietarios, hay dos formas de hacer la presentación. Lo pueden pedir ellas o lo pueden pedir a través de una empresa de servicio energético. La empresa de servicio energético es aquella empresa pues, que tiene un contrato firmado con la comunidad de propietarios por X años y lo que hacen es darle ese servicio energético, hacen el desembolso de la inversión de la instalación, tienen un contrato y ese contrato pues, se va recuperando la inversión a lo largo del tiempo con el pago a través de los ahorros conseguidos. Normalmente es lo que se suele hacer. Bueno, pues ahí en ese caso lo puede pedir bien la empresa de servicio energético, el proveedor de servicio energético o bien la comunidad de propietarios. Aquí es donde os digo que suele darse bastante el problema del minimis, porque a veces hay pocas empresas de servicios energéticos que piden muchas comunidades de propietarios cada año. Si el beneficiario, en este caso, es la empresa de servicio energético, cada año va sumando minimis hasta alcanzar fácilmente los 200.000 euros, si tiene muchas comunidades. Se nos ha dado el caso varias veces. Es necesario tener un contrato en vigor cuando pides la solicitud del contrato de servicio energético.
y es necesario que en ese contrato de servicio energético aparezca la condición de que, caso de que esa empresa proveedora de servicios energéticos reciba la ayuda, esta debe transmitirla de alguna forma al usuario, es decir, a su cliente. O sea, tiene que haber un descuento. La subvención es un poco para el fin para el que se está dando, que es para la instalación, y debe ser beneficiario el usuario final de esa instalación. Ese es un poco el motivo. Y luego la otra sería la de industrias, programa de ayudas públicas para industrias. Estas dos, es lo que os digo, la 2.2 y la 2.3 son las más económicamente o desde el punto de vista presupuestario, las más importantes y en las que más solemos conceder. Pues nada, esto sería programas también de ayudas públicas para sustitución básicamente de equipos industriales y de actuaciones que tengan eficiencia energética en el sector industrial. Siempre el sector industrial manufacturero, es decir, tiene que tener un CENAE, que está comprendido creo que entre el 10 y el 30 y algo, 30 y no sé cuántos. Bueno, ese es un poco el tipo de empresa que podría pedir ayuda. Es condición indispensable disponer de ese CENAE, tener ese CENAE dado de alta para poder pedir la subvención. Estas ayudas típicas, pues cambios de compresores, cambios en iluminación de naves, ahora es lo que también se está pidiendo mucho, cambios en sistemas de compresión, en motores, instalación de variadores de frecuencia, no sé qué más, aislamientos en hornos, sustitución de hornos, por ejemplo, en muchos tipos de instalaciones. Hay una gran variedad de medidas en el sector manufacturero que se podrían aplicar. Se aplica tanto al proceso productivo propio dicho, como a los sistemas auxiliares. Cualquiera de los dos entraría en la posibilidad de pedirlo. Hasta ahora vimos la parte de eficiencia y luego dentro de eficiencia también tenemos otra cosa que es un poco, hablan de la movilidad. Aquí hay un pequeño, podemos decir, solape con el MOVES, el programa que tenemos también, MOVES 2 ahora mismo abierto para temas de movilidad, pero bueno, aquí lo tenemos bastante más concentrado. La 2.4, por ejemplo, sería transporte y movilidad eficiente de mercancías por cuenta propia. Está pensado sobre todo para empresas privadas, trabajadores autónomos y también para entidades sin ánimo de lucro, únicamente. Aquí el particular no podría pedirlo. Y está pensado en vehículos tipo N1, estamos hablando de furgonetas. Tiene que ser 100% eléctricas y, bueno, se pide también que la asistencia, la justificación de la asistencia de un punto de recarga, asociado un poco a ese titular que pide la subvención. Bueno, hay una serie de condicionantes que luego están en las bases, que eso se lo podéis leer y lo podéis ver. Bien, seguimos poniendo aquí el código de ayuda. Luego vamos a ver un poco los porcentajes de ayuda, para que veáis cuánto se subvenciona y cuánto no. También está la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos. Esto se solapa un poco con el MOVES. Si se pide en un lado, no se puede pedir en otro. Y esto ya sería para empresas privadas, trabajadores autónomos, para particulares y para entidades sin ánimo de lucro. Aquí, si pones un punto de recarga en tu casa, pues lo podríais pedir aquí o pensarlo y pedirlo en el MOVES. Depende un poco. El MOVES es un concepto un poco diferente. Instalaciones colectivas troncales, también estaríamos un poco hablando básicamente de las instalaciones en comunidades de propietarios donde tenemos unas plazas de garaje, pero nadie quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque si un vecino quiere poner un punto de recarga en su plaza, le va a implicar primero hacer una obra que es llevar los conductos, todo lo que es la instalación, la conducción desde su armario de contadores centralizado hasta llegar a la propia plaza, y una vez que llega ahí ya colocar el punto de recarga, ¿no? Bueno, pues como muchas comunidades de propietarios ya lo están haciendo, por defecto pueden hacer una preinstalación o dejar previsto ese tipo de instalación para que luego cualquier vecino que quiera simplemente tiene que llegar y colocar su cargador, y lo que el coste correspondiente a él sería el del cargador que va a colocar. El resto ya lo ha asumido la comunidad de propietarios entre todos los vecinos y lo repartiría. Esta sería, no nos están pidiendo muchas, pero sí alguna comunidad ha hecho un tema de esas preinstalaciones, se llama instalaciones troncales en garaje, porque es común para que lo puedan utilizar todos aquellos que tienen plaza de garaje. Luego estaríamos hablando ya de instalaciones de recarga eléctrica, únicamente eléctrica, accesibles al público. Es decir, aquí ya estamos hablando de instalaciones de recarga, es decir, hablamos ya de instalaciones donde puede ir todo el mundo a cargar su vehículo. Por tanto, la empresa, bueno, tiene que tener unos condicionantes determinados para poder tener eso abierto. Suelen tener sistemas de pago ya desarrollados también para que la gente con una tarjeta se les cobre. Bueno, ya sería un poco más evolucionado que la 2.5, que es directamente un punto de recarga eléctrico para, por ejemplo, vale para un particular o para una persona que lo quiera poner en su nave o en su casa. Esto estaríamos hablando un poco de una instalación un poco más importante y una instalación de más calibre.
Esta parte que hay aquí, que se ha dejado, pero bueno, porque aparece en las bases, que la empresa deberá estar acreditada y registrada para el ejercicio de la actividad de gestión de cargas, ya no es aplicable porque ha habido modificaciones de decreto y el gestor de cargas, la figura del gestor de cargas ha desaparecido, ya no estaría vigente. Y luego finalmente estaría otro tipo pensando en estaciones de recarga y de repostaje, por eso se llama repostaje, que ya no sean eléctricas. Estaríamos hablando de GNL, gas natural licuado, y de GNC, gas natural comprimido. Esas serían básicamente los dos tipos de estaciones de repostaje que están pidiendo y que se están haciendo un poco aquí. Pues podemos pensar, por ejemplo, en la de Limerca, por ejemplo, que hizo una estación de GNL para sus camiones que tiene de GNL, realmente no pidió aquí subvención porque estamos hablando de no es una accesible al público, es privada, pero por ejemplo hay otra, yo creo que es una que ha puesto en el matadero de Noreña, Panero, yo creo que esa está abierta al público, ha recibido subvención, hay por ahí un par de ellas que se están gestionando también, que probablemente entren este año. Entonces, bueno, si hay un cierto movimiento en cuanto a instalación de ese tipo de estaciones para aprovechar y a su vez de GNL y GNC. Las hay que dan los dos tipos de combustible, otras dan solo GNL, otras dan solo GNC, bueno, depende un poco la tipología y por lo que apueste cada solicitante por lo que quiere poner, ¿no? Bien, siguiendo con ellos, para hablaros un poco del dinero que hay ahora mismo en este tipo de subvenciones. Tenemos 1,5 millones en la convocatoria. Es uno de los años que más tenemos. El año pasado fue uno de los que menos, tuvimos muy poco. Con el tema del COVID hubo una retirada de fondos y hubo muy poco, pero este año tenemos una partida, bueno, importante, de las que se pueden hacer bastantes instalaciones y subvencionar bastantes instalaciones. Básicamente se dividen como en dos líneas, que os pongo aquí, estas dos partidas presupuestarias del Principado. Una sería para lo que sería la 0,25, que acaba en 0,25, es para las empresas, ahí entrarían empresas, proveedores del servicio energético, bueno, comercios, y otra, estas 350.000, que sería para particulares, que sería básicamente para personas físicas, comunidades de propietarios y entidades sin ánimo de lucro. Caerían aquí en este cajón de aquí, de este lado. Dentro de cada línea nosotros tenemos asignados un presupuesto, pero se puede mover de una a otra. El pasar de una línea de particulares a una empresa o al revés es un poco más complejo e implica tener que hacer una modificación presupuestaria, hacer un trámite administrativo que lleva un cierto tiempo, pero se puede hacer. O sea, si sobrase mucho dinero en empresas y quedásemos muy corto en particulares, podríamos hacer un trasvase de dinero de una a otra. Eso sí, tenemos un poco la facilidad. Hubo momentos en los que no podíamos, pero bueno, ahora sí se puede, aunque nos lleve un poco de tiempo, sí se puede hacer. Esta sería un poco lo que es la distribución presupuestaria, como veis aquí, pues nada, en función de las distintas actuaciones, es el reparto. Esto sería empresas, particulares, el porcentaje y un poco los dineros. Bueno, lo pongo ahí para que lo tengáis, esto sale en la convocatoria y al final, bueno, pues es un poco porque veis ese millón y medio, cómo se reparte y cómo se distribuye un poco entre las distintas actuaciones. Vale. La cuantía de las subvenciones, que es un poco lo que también nos puede interesar. Nosotros tenemos normalmente unos porcentajes para cada tipo de actuación, pero a su vez hay unos importes máximos que no podemos superar con esos importes, ¿verdad? Entonces, básicamente estaríamos hablando, por ejemplo, la parte de energías renovables que veis aquí, pues tendríamos para utilización de biomasa, estamos dando hasta el 30% de ese gasto subvencionable, que incluiría lo que os decía la caldera y el silo fundamentalmente, siempre y cuando con unos costes que aquí tenéis de máximos de ayuda que podemos dar en función de los kilovatios de la caldera. En función de las potencias y en función de los kilovatios de la caldera, pues solo podríamos dar 180 euros por kilovatio. Si la ayuda, tenemos una caldera que le corresponde una ayuda determinada y esa ayuda supera estos ratios que tenemos aquí, no podríamos darlo. Luego, tenemos aquí como dos apartaditos que son para el tema de medición y sistemas también de alimentación y almacenamiento de biocombustibles que tienen como unos costes específicos. Son a mayores porque hay una obligatoriedad de poner unos contadores de energía, que bueno, es un poco un tema que está también contemplado en las bases y que bueno, es subvencionable también en la convocatoria. En los sistemas geotérmicos lo que se subvenciona es hasta el 25% de ese gasto subvencionable, que como os decía, alcanza fundamentalmente lo que es el sondeo y la conducción y todo lo que lleva hasta la parte de la bomba de calor.
Esa es la parte también subvencionable. Lo mismo, hay aquí unos valores, como veis, máximos. Puede ser circuito cerrado, con sondeo vertical o con enterrado horizontal, y en función del tipo de instalación que sea, pues bueno, se le marcan aquí unos determinados costes máximos en función de la potencia de la bomba de calor. Y luego, como en la otra, se exigen unos sistemas de medición, tanto eléctrica como térmica, que también serían subvencionables. ¿Vale? En la fotovoltaica, la parte fotovoltaica, 40% del gasto subvencionable. Aquí los costes máximos se establecen un poco en función de si va con acumulación o si va sin acumulación. 2.000 euros kilovatio pico, 800 euros kilovatio pico. En cuanto a la producción de energía eléctrica mediante mini hidráulica, también es el 25% y con un máximo aquí de 40.000 euros por instalación. Directamente se pone lo que sería el presupuesto. En cuanto a las instalaciones de aprovechamiento energético de biogás, se da hasta el 30% de ese coste subvencionable y va un poco también en función si estamos hablando de producción eléctrica producción térmica o si estamos hablando ya de sistemas de cogeneración de energía térmica eléctrica. En función de la tipología también tendría unos costes máximos a tener en cuenta a la hora de calcularlo. Primero calcularíamos el porcentaje y si ese porcentaje resulta mayor que el que tenemos aquí, aplicaríamos el importe máximo que podemos darle. En la otra parte, en la parte de eficiencia energética, bueno, pues nada, en lo que sería redes de calor y frío el 30%, en lo que sería medios del sector de edificación se da el 22% y en programas de industrias también el 22%, tanto para el proceso como para auxiliares. En transporte de movilidad, de las furgonetas, que nos decía, el N1, pues es el 15% del gasto subvencionable, que sería el precio del vehículo sin IVA si eres empresa y con IVA si eres particular. Entonces, con unos costes máximos de 6.500. Nunca os daríamos más de 6.500 euros por furgoneta, independientemente que seáis particulares o seáis empresa. En cuanto a la instalación de puntos de recarga, 40% del gasto subvencionable y va un poco en función de la potencia también del punto de recarga, se ponen unos costes mínimos. Esta es la 2.5, es la que es pensando un poco en instalaciones más pequeñas, no en instalaciones de acceso público, y puede ser de 1.000 o 2.200 euros la ayuda. Las troncales de los garajes se da hasta el 100%. Aquí se intenta subvencionar todo. Lo que pasa que, bueno, hay unos mínimos un poco pensados, que es por plaza de aparcamiento, tanto de material eléctrico como de obras. Pues bueno, es un poco el límite también que tenemos ahí para ese tipo de instalaciones. Y luego estaría instalación, estaría lo que son las instalaciones de acceso público, de recarga eléctrica, se da hasta el 40%, podemos llegar a dar, pero siempre con también unos límites máximos. Si os fijáis, entre 15 y 50 es el mismo, 2.200, pero ya cuando hablamos de potencias de carga rápida, que se llama, estaríamos hablando ya de 16.500 euros máxima la ayuda que podríamos llegar a dar. En la 2.8, que es la de los combustibles alternativos, gas natural licuado y gas natural comprimido, tenemos para las de comprimido como máximo 55.000 euros por instalación y en las de licuado 88.000 euros por instalación. Eso sería un poco lo que es la línea. Bien, ahora voy a intentar comentaros, como os queda todavía un pelín así muy rápido, otras dos líneas que sí que son las que tienen efecto incentivador y para que veáis un poco que sí puede darse un cierto solape en alguna actuación, aunque las condiciones son diferentes en cuanto de una línea a la otra. Por ejemplo, nada, esta es la línea que está abierta ahora mismo también de baja en carbono. Esta es es la publicación, se publicó en el BOPA las bases. Fíjate, las bases son del 2017, las vamos realizando durante varios años y la convocatoria, el extracto de la convocatoria, lo mismo, se ha publicado el 18 del 1 en BOPA. El plazo de presentación no es hasta el 19, sino será hasta el 18 del 2, es decir, unas hasta el viernes que viene y otras al jueves, para presentar solicitudes. Estas tienen efecto incentivador, es decir, no puede estar nada realizado hasta que se pida la solicitud. Una vez que pedís la solicitud, ya se puede hacer todo lo que queráis de la obra, iniciarla, lo que sea. Y el plazo de justificación normalmente alcanza hasta el 15 del 11 puede alcanzar hasta el 15 del 11 del 22 cuando se pide prórroga. Normalmente, si pedís la actuación en el año 21, pues alcanzará hasta el 15 del 11 del 21. Si queréis pedir prórroga, podríais llegar al 15 del 11 del 22. Por eso se pone ahí el plazo hasta donde se puede alcanzar, ¿no? Están acogidas, estas no tienen mínimos como las anteriores, pero tienen la exención por categorías, que es otro reglamento, es un reglamento de carácter europeo también, que hace referencia sobre todo a ayudas cofinanciadas FEDER y bueno, tiene una serie de características también determinadas. Pero aquí no se aplica mínimos en estas ayudas, que eso es importante.
¿Y cuáles son las dos actuaciones fundamentalmente que hace? Una es la del fomento de producción de energía derivada de fuentes renovables, lo que se llama unos district heating a través bien de biomasa o geotermia. Aquí es donde están los famosos proyectos un poco de aprovechamiento de agua de mina que está haciendo la UNOZA. Aquí tienes un poco el código también para hacerlo. Y el segundo tipo de actuaciones es más de eficiencia energética. Estaremos hablando de auditorías energéticas en pymes, es decir, es necesario ser pyme, porque si eres una gran empresa por el decreto 56-2016 hay obligación de hacer la auditoría, por tanto no sería subvencionable. Sin embargo, si eres una pyme, una pequeña empresa, una mediana empresa, sí podrías pedir ayuda aquí para realizar la auditoría. Y también la implantación de ahorro y diversificación y eficiencia energética en empresas de cualquier tamaño. Bien, esta medida B2 coincidiría en cierto modo un poco con la 2.3 que vimos en el apartado anterior. ¿Dónde está un poco la diferencia? La diferencia está en que en las anteriores había que ser empresa manufacturera, tener un CNAE comprendido en esos sectores. Pero en este caso no, cualquier empresa la podría pedir. ¿Dónde está un poco aquí el kit de la cuestión? Pues que es necesario disponer de una auditoría energética realizada previamente a la solicitud para poder pedir la subvención. En esa auditoría debe estar contemplada la medida que estamos pidiendo. Es decir, voy a cambiar la iluminación. Pues ese cambio de iluminación tiene que haber una auditoría previa donde aparezca en algún lado pues que sea una de las recomendaciones de la auditoría es cambio de iluminación. Es una auditoría, no valdría un estudio específico de iluminación. Habría que hacer lo que es el concepto de auditoría según la norma UNE y bueno, adaptarlo un poco a lo que sería la planta. Habría que hacer pues una auditoría de tanto el consumo térmico como el consumo eléctrico, bueno, pues explicar un poco el funcionamiento de todos los equipos, analizar, se pediría una auditoría. Ese es el kit un poco más crítico que tienen este tipo de actuaciones, porque se pide auditoría, ¿vale? Eso sería un poco. Lo pueden pedir empresas proveedoras de servicios energéticos y bueno, no tienen tampoco mucha cosa. Es ayuda acogida a FEDER y, por tanto, tiene un poco los condicionantes FEDER para hacerlo, ¿no? Pues bueno, los objetivos los que habíamos, básicamente es reducir emisiones de CO2, esto es un poco el que tienen todas estas líneas, van enfocadas ahí, su nombre lo dice, y bueno, pues aquí se habla un poco también de aprovechamiento de biomasa autóctona, el tema de aprovechamiento del agua de mina, y también ver los ahorros que se pueden ir desarrollando en los diferentes sectores que tenemos aquí en el Principado. Aquí la dotación presupuestaria es un poco menor, es de 1 millón, se dividen básicamente en empresa pública y en empresa privada, porque esto es solo para empresas, aquí no hay particulares ni hay comunidades de propietarios ni tal, sería únicamente para ese tipo de instalaciones. Bueno, aquí un poco porque veis cómo se hace la división, esto lo paso rápido porque no tendría, esto está todo en la convocatoria y bueno, para no, pues si luego tenéis preguntas, no es tampoco muy tal. La cuantía de las subvenciones, pues bueno, en el caso del district heating puede llegar desde un 70% para pequeñas empresas hasta un 50%, en la parte que es de producción, porque aquí se divide un poco en dos partes, y para la red de distribución, pues hay un cálculo que es un poco el que establece un poco la exención por categorías y el que establece el plan operativo FEDER de Asturias, que bueno, es verdad que es un poco complejo, pero bueno, está más o menos explicado en lo que son las bases. Para las auditorías, estos serían los límites máximos. En auditorías podemos llegar desde un 35 a un 55, pero normalmente lo que suele mandar es este límite de aquí que tenéis. Todas las empresas pymes que nos suelen pedir tienen un consumo menor de 4.000 TEP por año, es lo normal. O sea, de 100 auditorías, 98 están aquí, en este rango, y bueno, tendría un coste máximo de 5.000 euros. Sí es cierto que con eso nos ha dado alguna muy electrointensiva y ha caído por aquí, ¿no? Ya con un consumo elevado. Y luego, en la implantación de las propias medidas, pues lo que os decía, en función del tipo de empresa, gran empresa 35, medianas empresas 45 y pequeñas empresas 55%. Es importante explicar un poco que aquí, en las primeras que hemos visto, y esos porcentajes de aplicación de subvenciones que os decía, se aplica directamente sobre ese coste en base a un presupuesto que os pedimos, cogiendo lo que entre y se subvencionaría. Aquí en FEDER es diferente, es un poco diferente. ¿Por qué? Porque el reglamento de exención por categorías incluso y todos estos reglamentos nos dicen cómo hacer este tipo de cálculos. Imaginaros, vamos a cambiar una caldera, ¿no? Una caldera que tenemos, vamos a poner una caldera de gas muy eficiente, con
vamos, con un quemador con variador para que no esté funcionando todo o nada, y es muy buena, muy buena. Entonces, esa caldera vale 100.000 euros. Bueno, bien. Nosotros, y imaginaos que sois una pequeña empresa, os correspondería 100.000 euros, pues el 55%, ¿no? Pero no se calcula así, se calcularía directamente, habría que pedir un presupuesto de esa caldera eficiente que consideramos y un segundo presupuesto, ahí está donde está un poco lo raro, de una caldera no eficiente, tal como define el reglamento y como definen los fondos, vamos, lo que definen las bases de donde se apoyan los fondos FEDER, ¿no? Hay que pedir un presupuesto de una caldera convencional para el mismo uso y que sea no eficiente, es decir, sería la peor que pueda haber en el mercado y sobre todo la más barata, porque la subvención sería básicamente esos 100.000 euros menos el coste de la no eficiente. Si la no eficiente la consigo por 20.000 euros, esos 100.000 menos 20.000 son 80.000 y yo el 55% lo doy sobre los 80.000, no lo daría sobre los 100.000. Y esto pasaría con todos aquellos equipos que decimos son eficientes, pero son equipos básicamente. Si me decís, voy a poner un variador de velocidad, un variador de frecuencia fundamental, que suelen poner ya en motores o tal, ese variador en sí ya es eficiencia, es 100% eficiencia. No puede haber diferentes variadores, marcas, pero es o pongo el variador o dejo el motor tal cual está. Si dejo el motor tal cual está, pues nada, estaría como está. Pero si yo quiero hacer eficiencia, estoy comprando un equipo 100% que todo su función es eficiencia energética. Entonces, ahí sí no hay coste de referencia y estaríamos dando la subvención sobre el 100% del coste del variador. ¿Vale? Es un poco porque lo tengáis claro. Finalmente, en este tipo de ayudas, por ejemplo, hay otro tipo de ayudas, las tres estas que os quería comentar también, son básicamente para el sector industrial, son de carácter estatal, los que os decía, están convocadas y todavía están vigentes hasta el 30 del 6 del 21. Están abiertas. Hubo una prórroga y básicamente están acogidas a ese tipo de actuación, ¿no? Los hemos abierto en enero y hemos tenido, pues, yo creo que hay sobre 12 o 13 solicitudes, ¿vale? Estas tienen, como las anteriores, efecto incentivador y tienen un plazo de ejecución de 24 meses, es decir, 2 años. 2 años desde la resolución de concesión. También hay posibilidad de pedir prórroga. Están también acogidas al reglamento de excepción por categorías, como las anteriores, porque son, aunque sean nacionales, se acogen un poco a los fondos FEDER, fondos europeos, y un poco el órgano gestor que las convoca, ¿no? Genera las bases, sería el IDAE. Luego la comunidad autónoma es la que hace la gestión de la convocatoria. Presupuestariamente, inicialmente se dotó con esta cantidad para Asturias, que luego posteriormente fue ampliada con esta otra cantidad, de tal forma que, bueno, al final disponíamos de 12 millones, ya se han concedido 10 y más o menos con lo que está entrando ahora y tal, pues estaremos en torno a 1,5 millones libre todavía para presentar. Básicamente, dos actuaciones. Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales, coincide con la B2 más o menos y coincide con la 2.3 que vimos en la otra ayuda. Y luego otro aspecto importante que es el de implantación de sistemas de gestión energética. Aquí se mete una coletilla, igual que en las anteriores teníamos auditorías, aquí estamos hablando un poco ya de implantación de sistemas de gestión energética. Estas van a durar hasta el 30 o hasta que se agote el dinero. Mientras haya fondos y haya solicitudes, las atendemos. Son de concesión directa, a diferencia de las otras dos que eran de concurrencia competitiva, se abre plazo, se cierra. Estas, está abierto el plazo y según van entrando, se van atendiendo cada una de las solicitudes. Beneficiarios básicamente son empresas que tengan el CENAE que veis aquí, que va desde el 7 hasta el 39. Es exclusivamente esas o empresas de servicios energéticos que tengan contrato establecido con alguna empresa de este CENAE. Pero vamos, siempre tiene que haber una vinculación con este tipo de ayuda. Bueno, aquí os pongo un poco las tipologías, que era un poco lo que habíamos visto. Pues el objetivo siempre el mismo, reducir el consumo siempre de energía final, en procesos industriales, igual que las 2-3 que vimos al principio, sustitución de equipos en instalaciones y sistemas auxiliares también, para reducir CO2. Eso es lo fundamental. Punto crítico de estas, pues que hay que cumplir un ratio. Hay que cumplir el ratio de que la actuación que voy a hacer tiene que tener un ratio de como mínimo de 14.379 euros de inversión elegible, que sería mi inversión real del equipo, por
el TEP de ahorro. Es decir, si yo tengo más valor, si digo que voy a invertir X dinero dividido por mi ahorro y me da más de esto, quiere decir que ya no interesa a IDAE y no lo financia y no lo subvenciona. Este es un condicionamiento importante a la hora de pedir o no pedir ayudas dentro de este marco, ¿no? ¿Cuál es el coste elegible? Nada, los proyectos, la dirección facultativa, la obra civil, siempre que no supere el 20%, montaje de instalaciones, equipos, materiales, instalaciones auxiliares necesarias, los costes de transporte, asistencia técnica, todo aquello vinculado que esté vinculado al proyecto, así como también los costes necesarios para la legalización de las instalaciones y obtención de licencias también, todo estaría incluido en este tipo de actuación. En la implantación de gestión energética, de sistemas de gestión energética, lo mismo, el objetivo es lo mismo, reducir siempre el consumo de energía final. Aquí el ratio es un poco diferente, pero tiene un ratio también que es necesario cumplir, basándonos en ese sistema de gestión que voy a hacer. Yo implantando ese sistema voy a conseguir este ahorro. Eso es un poco también, yo creo que aquí es lo más complicado justificar esto. Y como tiene carácter incentivador, igual que las anteriores, pero no las primeras, no podrá haberse iniciado la actuación en concreto antes de haber solicitado. Una vez solicitado, ya se podría iniciar. Y cuantía de las ayudas, pues bueno, son también fondos FEDER, son muy parecidas a las anteriores, con la diferencia de que en lugar de llegar ese 5% más que dábamos en las nuestras, aquí va un 5% menos porque son a nivel nacional. Entonces, gran empresa 30%, mediana empresa 40% y la pequeña empresa el 50%. Es necesario también tener un coste de referencia, a restar a nuestro coste y sobre esa diferencia se calcularía la subvención. Instalaciones típicas que nos están pidiendo, pues bueno, iluminación, temas de aire comprimido, esto todo en instalaciones auxiliares, temas de frío, cambios de refrigerantes, climatización, regulación, y en instalaciones de proceso, pues desde mecanización, cambios de sustitución de tornos, fresadoras, soldadura, también equipos de soldadura, que eso sí nos han pedido, por ejemplo, muchas veces, de cambios de equipos a equipos de plasma mucho más modernos y consumen mucho menos, tratamientos térmicos, temas de hornos también, temas de extrusión. Bueno, os pongo aquí un listado de cosas para que veáis que son diferentes procesos y procedimientos que pueden pedir subvención y tener ayuda dentro de esta línea. Bueno, la idea era un poco que no solo vieseis esta primera, de la primera que vimos de ahorro y eficiencia energética, sino que dentro de eficiencia hay estas otras dos, porque muchas veces se nos da el caso de que alguien quiere pedir en eficiencia y por sus condicionamientos no puede, y sin embargo, oye, pues tengo una auditoría hecha, no soy manufacturera, oye, pues te lo pido en el FEDER, entonces lo puedes pedir en el baja en carbono. O es una cosa muy gorda, una inversión grandísima con un ahorro brutal, pues mira, te lo voy a pedir en la industria de IDAE porque ahí vais a tener mucho más dinero y no va a haber prorrateos y me lo vais a dar ahí. Entonces, un poco en función luego del proyecto que se trate, puede ser interesante ir a una o a otra indistintamente, ¿vale? Bueno, pues esto era así, a grosso modo, ver las tres ayudas. Ahora ya si alguna pregunta, alguna cosa, cualquier cuestión que tengáis, pues nada, me lo transmitís e intentamos contestar todo lo que podamos. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias, Luis Ángel, por la presentación y por la explicación de las distintas convocatorias que has hecho. También agradecer, bueno, las diapositivas, que yo las veo de gran utilidad, muy resumidas, que van a lo concreto. En este sentido, ya nos han preguntado varias personas si las diapositivas las vamos a poder disponer de ellas. ¿Me Sí, las puedes hacer te la llegar? pasaré Vale. sí, te la paso por Vale. correo yo sin problema. Perfecto, pues una vez que me las pases ya se lo hago yo llegar a todos los inscritos. Perfecto, pues bueno, si te parece, vamos a pasar a las siguientes preguntas. Vale, Nos pregunta José Antonio Álvarez, ¿el concepto sí. de minimis incluye todas las ayudas recibidas por la empresa o solo las de la comunidad autónoma? No, todas, desde las nacionales, las de otras comunidades autónomas. Es que el concepto de minimis va un poco enfocado a eso. Las ayudas minimis son ayudas que no es necesario notificar a la Unión Europea, porque son un tipo de ayudas que se entiende que son de poca cuantía y que acogiéndote a minimis no tiene la empresa ni quien concede pues hacer una declaración a la Unión Europea de como ayudas de Estado. Bueno, no tiene esa obligación. Entonces, hay como en la base nacional de subvenciones, ahí se contemplan qué tipo de ayudas son y ahí es donde es el único punto donde queda registrada que es una ayuda minimis, ¿no? Entonces es un poco pensando en eso, cualquier ayuda a nivel nacional que reciba y que esté acogida a minimis contaría.
Contaría a la hora de sumar para llegar al límite de esos 200.000 euros. Vale, gracias, Luis Ángel. Otra pregunta que también nos hace José Antonio Álvarez es sobre el apartado 2.2 de la promoción del ahorro y la eficiencia energética en Sí. movilidad. Nos pregunta si el apartado 2.2 se incluye la iluminación. A ver, en el apartado 2.2, que es el de edificación, yo creo que es el de edificación, ahí en esas, en las de uso de energías renovables, no se incluye la iluminación. Por eso, muchas empresas, por ejemplo, algunas solicitudes que nos están haciendo para cambios en locales comerciales o en eso, cambios de sistemas de frío, de sistemas de calor, lo que se hace fundamentalmente es, no lo piden aquí, y irían a la B2, sí dispondrían de una auditoría energética, es cierto, y ahí, en esa parte, como no se habla únicamente de los sistemas de climatización, se habla de sistemas que reduzcan consumo y de eficiencia energética, entraría tanto la climatización como la iluminación. Pero en la 2.2 no entraría iluminación. Sí entraría iluminación en la 2.3 para industrias, para empresas, pero en la parte comercial, vivienda, hotel, ahí la iluminación no entraría. Vale, gracias, Luis Ángel. Nos pregunta Alfredo Sordo si hay algo relativo a la fotovoltaica de autoconsumo y la aerotermia Autoconsumo. en el sector residencial. Sí. A Si ver, hay previsto sacar alguna sí hay convocatoria al previsto. A ver, respecto en caso de que no lo os haya. hablo de autoconsumo porque es lo que nos están ahora preguntando, y un poco ahí sí que voy a contaros un poco lo que yo sé hasta donde sé, ¿no? A ver, el año pasado hubo una convocatoria de IDAE y gestionada por el IDAE que sacó para cada comunidad autónoma, una específica. En nuestro caso, pues bueno, salió una convocatoria para temas de autoconsumo, pero con almacenamiento. Eso fue una coletilla que pusieron ahí a la hora de las solicitudes. Es decir, si el autoconsumo que se estaba proponiendo no era con almacenamiento, no tenía cabida. Yo sé, y eso lo gestionó directamente el IDAE. Ahora se está hablando un poco de hacer parecido a lo que han hecho con esta última ayuda que os he comentado del IDAE, que es que el Ministerio a través de IDAE utilizará las bases del año pasado o generará unas nuevas, cederá fondos a la comunidad autónoma y será la comunidad autónoma quien gestione esos fondos, pero tiene que estar basado en las bases que generaron ellos. Si las bases fueran las mismas, estaríamos en lo mismo, en autoconsumo, siempre mayor de 10 kilovatios, y yo creo que era, no me hagas mucho caso, pero bueno, es la convocatoria que tenía el año pasado, y con almacenamiento. Sé que se está hablando y viendo la posibilidad de hacer algún cambio, hacer alguna modificación, pero están ahora en gestiones para ver finalmente cómo puede quedar esa futura convocatoria específica para generación eléctrica, y ahí entraría lo que sería la parte de autoconsumo. En cuanto a la aerotermia, bueno, la aerotermia nosotros en su día no se subvenciona como renovable, aunque es una energía renovable, pero básicamente por conceptos de rentabilidad se decidió, bueno, por lo que fuera, no hacerlo, pero en la 2.2 se está subvencionando aerotermia siempre y cuando cumpla con lo que indica la 2.2, es decir, se está dando comunidades de propietarios que están cambiando su caldera de carbón vieja o su caldera centralizada de gasóleo por una caldera de gas natural complementada con una bomba de calor aerotermia para la parte del ACS y conseguir los rendimientos que se exigen de contribución solar o de contribución renovable, y eso estaríamos subvencionando. Hay que cumplir los requisitos que ahí se indican, es decir, que se logre una sustitución y, por un lado, que se logre un ahorro mínimo del 30% con respecto al consumo original del combustible que hubiese. Y se estaría subvencionando. Es la única forma de subvencionar la aerotermia como sustitución. Si es una instalación nueva, la aerotermia no sería subvencionada. Vale, gracias, Luis Ángel. Vamos ahora a una pregunta de Alfredo Rodríguez Castellanos. ¿La mini eólica Sí. para autoconsumo tendría subvención? Yo creo que no. Yo creo que estaríamos en el mismo caso. Estamos hablando siempre de sistemas aislados. Estaríamos hablando de sistemas aislados. Porque todo lo que sea la parte de sistemas aislados, a ver, si es una mini eólica para autoconsumo propio, yo creo que sí, con los condicionantes que te ponen en las bases. No, te voy a mirar yo exactamente
¿cómo lo pone la convocatoria? La exigencia que le dice, mira, tengo aquí mismamente, sería, es la 2, aquí, sería esta. Estamos hablando, mira, dice, entra dentro de esta línea de subvención el uso de sistemas de producción de energía eléctrica mediante turbinas mini hidráulicas, aerogeneradores en instalaciones en que por su localización el acceso a la red de distribución en baja tensión requerida la acometida, lo que os comentaba como la fotovoltaica aislada, por lo menos 200 metros y o bien con un coste superior a 4.000. Si pasa eso, no tendrías acceso y tú podrías poner un auto, estaríamos hablando de esa limitación, es lo mismo que la fotovoltaica, pero no puede haber vertido, no puede haber a menos de 200 metros una red eléctrica de conexión, no puedes estar tú conectado a la red y poner el aerogenerador para que te dé lo que sobre para ti, o sea, estaríamos hablando, igual que hicimos en fotovoltaica aislada, en sistemas aislados de la red, es decir, cabañas en el monte, granjas, ese tipo de instalaciones. Básicamente, si lo leéis en las bases, os lo pone. Yo creo que alguna cosa pone por aquí también de limitación. Lo pone por aquí de potencia. Dice, el costo de la energía de potencia máxima, estamos hablando máxima de 50 kilovatios eléctricos. Hace algunas limitaciones, porque esto es para cosas pequeñas. Sería para micro, mini aerogeneradores, mini eólica, mini hidráulica. Sería un poco el concepto que se baraja en este tipo de línea, vamos. Vale, gracias, Luis Ángel. Pregunta de Manuel Cordero Chamorro. Habláis del gas natural vehicular, GNL y GNC, pero ¿qué hay del gas, qué hay del GLP para vehículos? Ya, a ver, el GLP nosotros durante años tuvimos bastantes, tanto ayuda para transformaciones de vehículos como para subvencionar los skips de GLP que se pusieron. ¿Qué pasa ahora? Que bueno, la política un poco que hay en cuanto a los combustibles fósiles nos limita mucho pues determinado tipo de actuaciones y llevamos unos cuantos años que no ha salido, desde luego, todo lo que sean ayudas europeas y ayudas cofinanciadas por la Unión Europea no cuadra, no encajan. Y ya te digo que el GNL y el GNC, cuidado, nos están poniendo bastantes problemas. Ya te digo, en el MOVES, por ejemplo, solo se subvencionan camiones de GNL y GLP y no se subvenciona vehículos no se subvencionan. Entonces, bueno, es un tema un poco, y las estaciones de recarga yo creo que son eléctricas también, el MOVES, las que han salido. Entonces, realmente, ya te digo, el GLP sí estuvo en su día dentro de las líneas nuestras y se han subvencionado actuaciones y ahora mismo, pues no, en la línea que tenemos, que sería un poco la primera, que es la que tal, no tiene cabida, o sea, no está la línea ahí para ese tipo de actuación. Que pueda ponerse o no, ya depende un poco ya de lo que se decida, quien decida pues abrir esas líneas o no abrirlas. Vale, gracias, Luis Ángel. Pregunta de José Luis Lastra. Le gustaría aclarar el concepto de sin efecto innovador. Según nos dice, ha querido entender que si tenemos un proyecto acabado o a punto de finalizar, se puede solicitar, aunque obviamente todos los pedidos estén lanzados antes de la solicitud. Sí, a ver, el efecto incentivador es básicamente lo que indica un poco la ley de subvenciones también, que quieren promover ese efecto incentivador. El efecto incentivador lo que implica es que cuando haces la solicitud en una línea concreta de ayudas, en el momento que haces esa solicitud, tú no puedes tener nada hecho que impida volverse atrás en el proyecto. Es decir, tú puedes tener presupuestos, puedes tener el proyecto hecho, o sea, barajado, puedes tener estudios hechos también, análisis que te den los resultados convenientes para llevar a cabo el proyecto. Pero no puedes tener nada en firme que diga que no pueda, que si yo te digo hoy tienes que echar el proyecto atrás, vale, pues lo he hecho. Tienes estudios, perderías tu parte, pero lo que es el proyecto en sí, no podrías. O sea, un pedido en firme hace que ya no sea efecto incentivador, si ya tienes, porque ya teóricamente eso ya estaría cerrado. Entonces, básicamente marca un poco, la idea es esa. Todo aquello que se puede hacer, aquello que no evite que se pueda echar atrás el proyecto. Aunque, o sea, eso es un poco relativo, pero bueno, realmente es pensando en que efectivamente
estudios, análisis, pero la parte de ejecución, pedidos en firme, tener reservados equipos, compra de material, eso no puede estar nada hecho previamente a la solicitud de la subvención. Vale, gracias, Luis Ángel. Voy a agruparte dos preguntas que van en la misma línea, de Alfredo Sordo y de Sí, Julio García. sí. Menciona que estas convocatorias no se contempla la mejora de la envolvente térmica, ni la Ujú, fotovoltaica de autoconsumo, ujú, ni la ujú, aerotermia, ni la mejora de ujú, la, bueno, sí, ni la mejora del aislamiento de fachada, ujú, ventanas. ujú. ¿Está previsto que salga algún tipo de convocatoria al respecto? Mm. A ver, nosotros ahí sí que lo mismo, os comento un poco lo mismo. En su día sí tuvimos envolvente térmica, sí tuvimos algún tema de alta calificación energética, ayuda a viviendas que tuviesen alta calificación energética A o B, pero realmente hoy que está la cosa un poco más separada, la competencia un poco de todo lo que es eficiencia energética en edificación de envolvente térmica fundamentalmente recae en vivienda. Y entonces las ayudas son las que vivienda saca a través de lo que sería ahora se llama el PRE, antes era el PARER 2, está por un lado el PARER, lo que es el PRE, y luego está también el plan estatal de vivienda, con sus convocatorias de renovación de envolvente térmica. Es muy concreto y son cosas específicas que saca vivienda, apoyándose, por supuesto, en un tema económico que tiene relación sobre todo con ese plan estatal de vivienda y con el PRE. El PRE sí depende un poco del ministerio, yo creo que es ahora el de cambio climático y el que lleva la ministra Rivero, y el otro estaría enfocado más en fomento, ¿no? Porque es el plan estatal de vivienda más enfocado. Entonces, esos dos ministerios, pues, no obstante, cuando nos llega Asturias, antes había como una división, hacíamos nosotros una parte, hicimos hasta una vez un plan renove de ventanas, otra vez lo hizo vivienda. Entonces, ahora un poco todo lo que es, básicamente por imposibilidad material de llevarlo nosotros, lo lleva vivienda toda la parte de envolvente térmica. Sí es cierto, un poco a colación de lo que preguntan en la pregunta, que la parte un poco de envolvente térmica que sacó en su día, por lo menos me suena a mí que haya sacado vivienda, sí incluía aspectos relacionados con autoconsumo, con instalación de calderas de biomasa y con aerotermia, con equipos eficientes, siempre y cuando se dieran unos condicionantes determinados. Es decir, lo que hacía el tener el poder pasar dos letras en lugar de una letra en el certificado de eficiencia energética y tener una instalación fotovoltaica de autoconsumo en la comunidad de propietarios podía favorecer a que el porcentaje de subvención aún se incrementara en unos puntos determinados. Ahí sé que algo de eso sí tendrían ellos establecido, lo tenían sobre todo en la parte de rehabilitación de viviendas. Ya os digo que eso es un tema que competencia de vivienda y bueno, lo llevaría. Nosotros nos preguntan también mucho y directamente los derivamos un poco a vivienda, que hablen con los técnicos, más o menos a ver si van a salir, no van a salir las ayudas. Un poco si yo creo que ayer, no, el lunes, esta semana debió salir publicado en el BOPA la concesión de subvenciones dentro de la rehabilitación para el tema de envolvente térmica. Y sé que hay muchísima demanda y que se agotan los fondos también bastante rápido. Entonces, bueno, un poco lo que hay es vamos, ver la posibilidad de que algo encaje ahí en ese tipo de actuaciones. Es complicado porque, bueno, ahí sí que tampoco os puedo decir mucho, un poco lo que tengo ahí de oídas de la convocatoria que sacan, pero vamos, nosotros ya te digo que parte de envolvente autoconsumo cuando salga sí va a salir. La idea es, creo que va a salir y cuando no lo sabemos, la cuantía se está barajando ahora un poco que van a dar a cada comunidad y ahí está un poco, yo creo, la lucha lo que os comentaba de ver qué es lo que se va a subvencionar, que no va a ir enfocado fundamentalmente a industria, efectivamente, vivienda seguramente no entre. Entonces, bueno, por eso la parte de vivienda se encarga un poco más a lo mejor de ese tipo de actuaciones, pero vamos, ya os digo que es un poco así ahora lo que se está hablando y comentando. Vale, gracias, Luis Ángel. Pregunta María Menéndez si para la instalación de caldera de biomasa para un generador de vapor en la industria habría que enfocarlo según las últimas ayudas. A ver, sería para industria y sería para generación. Habría que verlo. A ver, la biomasa en esta última no entraría. O sea, todo lo que sea energía renovable en las dos últimas no se contempla.
contemplaríamos únicamente la parte de generación, diríamos, oye, pues yo tengo, y yo creo que no tendría mucho sentido. Sí se nos dio el caso a veces de preguntar, tendríamos que quitar la parte del generador, que es la parte importante, y decir, mira, desde el generador, como es biomasa, yo entiendo que hay un generador que no subvenciono, pero esa parte de conductos, equipos implicados que lleven para la generación, a lo mejor se podría. Pero bueno, básicamente en la tercera también estamos hablando de sustitución. Tendríamos que decir, oye, pues yo mira, tenía aquí una cosa que generaba esto y ahora lo que voy a poner es una caldera de biomasa. Si lo podemos enfocar como una caldera de biomasa industrial, lo podríamos pedir en la 1.1, de las primeras. En la 1.1 de las primeras. Es una instalación industrial que luego el objetivo sea generar electricidad. Bueno, pues lo que es la caldera yo creo que podría ser subvencionable en biomasa. Habría que verlo, habría que verlo un poco más concreto con el proyecto y lo consultaríamos aquí un poco también con el departamento jurídico para ver el encaje que podría tener, pero yo lo vería más, no lo vería ni en bajo carbono ni en las del IDAE nuestras, porque esas son industria, eficiencia, y lo vería más en la parte 1.1 de caldera, porque sí hemos subvencionado calderas industriales, que luego se utilizan para generación de vapor y tal, bien, pero se subvencionaría, yo creo, en la 1.1. Vale, gracias, Luis Ángel. Vamos ya a las dos últimas preguntas. David Andrade nos pregunta, bueno, es bastante extensa, se refiere a las Sí, subvenciones del PRE, del PRE. sí, Por lo que del pre. entiende, estas subvencionan equipos productores renovables, bomba de calor, paneles solares, etcétera, con los que se consigue una reducción mínima del 10%, perdona, de la energía final y se mejora una letra de la eficiencia energética. Sin embargo, en una comunidad que disponga de una caldera de carbón y se pase a una caldera eficiente de gas natural, se mejora más de una letra la calificación y el consumo de energía final se reduce en más de un 10%. ¿No sería subvencionable ese cambio de caldera? Pues efectivamente, ahí a ver, lo que pasa es que esas ayudas que me comentas del PRE no las gestionamos nosotros directamente, se gestionan a través de vivienda. Y es cierto que esas tienen esos condicionantes que os comentaba de tener una mejoría en la letra y lo que hace el hecho de tener instalada esa caldera, lo que hace es que te mejora los puntos de porcentaje de subvención. Pero hay una cosa que es un poco crítica y que sí nos pasó a nosotros cuando nos preguntaban, y es que ellos normalmente están exigiendo siempre mejoras en la demanda. Están hablando siempre de demanda, normalmente, no de consumo. Están hablando de demanda, es decir, la demanda del edificio no la controla la caldera, la demanda del edificio la controla la envolvente. Lo controla la envolvente. Entonces, todo eso alrededor de la envolvente se puede, pero hay que tener cambio de envolvente. Hay que tener un cambio de envolvente, si no, no cumples ya los criterios. Yo creo que eso es un poco lo que siempre nos pasó, así como nosotros lo que pedíamos era un cambio de letra puro y duro, sin pensar en nada. A veces Vivienda te habla del mejora del 30% de la demanda. En el momento que te dicen demanda, hay que tocar envolvente. No vale el cambio de caldera, mejoras rendimientos y mejoras, pues oye, consumes menos. Pero lo que es la demanda del edificio, que definen ellos, eso varía solo cuando cambias envolvente y aspectos constructivos del edificio. Por eso lo lleva Vivienda también un poco, porque es la competencia exclusiva un poco de ellos, ¿no? Y vamos, esto sí es si tú lo que vas a hacer es una sustitución en una empresa o en una comunidad de propietarios, una caldera de carbón por una caldera de gas natural, ya te digo que la pidas en la 2.2 perfectamente, o sea, entraría perfectamente. En una empresa o una comunidad de propietarios, cualquiera de los dos lo podría pedir. A ver, si eres una empresa manufacturera, lo puedes pedir en la 2.3, no hay ningún problema. Ahora, si eres, por ejemplo, un hotel, que no eres manufacturero, pues nos están pidiendo hoteles eso, cambios de clima y cambios de calderas, los pueden ver. Hay que asegurarse un 30%, pero vamos, si cambias carbón y pones gas natural mismamente, ya te digo que está garantizado ese 30% de ahorro. Vale, gracias, Luis. Vamos ya a la última pregunta de Pablo Álvarez. Nos pregunta si hay algún plan en el horizonte de algún tipo de ayuda autonómica a instalaciones de autoconsumo solar más allá de la que se han comentado del IDAE. A ver, les comentamos esta del IDAE, aunque no sabemos muy bien al final cómo va a quedar. Si vamos a
si se va a poder hacer que se consideren como algunas otras comunidades que tienen con acumulación y sin acumulación. Bueno, estamos un poco... lo que pasa es que no llevo yo ese tema concretamente, sé que se está negociando con IDAE, IDAE nos pregunta, aquí están un poco en función de todas las consultas que hay, se está negociando un poco a ver que si puede salir algo diferente a lo que salió, por lo menos mejorado en cuanto a que sean menos estrictas, sobre todo por lo de la acumulación, que eso es un punto bastante crítico a la hora de solicitar. Pero sí que no os digo un poco lo que sé que se está haciendo, pero vamos, va a salir. Lo que pasa que no sé muy bien en qué sentido, si en el mismo estricto que hizo el IDAE o va a haber algo nuevo, algo diferente que pueda tener un poco más de aplicación y que podáis y que pueda beneficiar mucho más a todas estas empresas que nos están solicitando información y que están poniendo autoconsumo en sus plantas, pero autoconsumo invertido, pero sin acumulación. Entonces, bueno, ahí estamos un poco en ese punto. Nada, yo no hay ningún problema que llaméis aquí, no sé, estamos en febrero, pues en principio, como si llamáis, no sé, a marzo preguntando, oye, ¿se sabe algo del autoconsumo? Pues bueno, la gente es lo que está haciendo, ¿no? Nos llama, pregunta, les decimos, de momento no sabemos nada, estamos esperando y bueno, un poco en función de lo que resulte, pues os iremos contando. Vale, muy bien, muchas gracias, Luis Ángel. Pues si os parece, vamos clausurando el webinar. Agradecerte en especial, Luis Ángel, pues todo el esfuerzo y dedicación, el tiempo para la realización de esta jornada, así como pues el esmero con el que has dado respuesta a cada una de las preguntas que te hemos ido formulando. También agradecer a todos los participantes por conectaros. Esperamos que haya sido pues de vuestro agrado y que haya sido fructífera en cuanto a los conocimientos que habéis extraído de este webinar, y mencionaros que en los próximos días pues recibiréis tanto las diapositivas utilizadas como la grabación de la sesión, que estará disponible a través de YouTube. Pues nada más, sin mayor dilación, desearos un buen fin de semana, una buena tarde y seguimos aquí, seguimos en contacto. Un saludo. Nada, muchas gracias y un saludo a todos, agradecer a todos la participación. Hasta cuando queráis. Gracias, Luis Ángel. Un saludo.